La vida de Jamal en la pequeña aldea haitiana estaba entretejida por el amor y los sacrificios de su familia. No tenían mucho, una casa modesta con paredes delgadas, un huerto que cultivaban para comer y unos cuantos libros gastados con los que su hermana mayor le enseñaba a leer. Sin embargo, en este pequeño mundo, Jamal se sentía seguro y querido. Cada día, su familia creaba una sensación de calidez y pertenencia que bastaba para eludir la dura realidad de la pobreza, aunque solo fuera temporalmente. Sus padres, aunque agobiados por el trabajo constante, encontraban formas de enriquecer la vida con pequeños momentos de alegría. El padre de Jamal, un hombre de pocas palabras, era portador de una tranquila dignidad. Era el héroe de Jamal, su mentor en el sencillo arte de la supervivencia, y le enseñó a cuidar el pequeño huerto que había fuera de su casa. Juntos se pasaban las mañanas removiendo la tierra, plantando semillas y escardando, trabajando en sincronía cuando empezaba a salir el sol. Jamal admiraba la fuerza y la resistencia de su padre, su inquebrantable determinación de mantener a su familia a salvo y con lo necesario. La madre de Jamal era el corazón de la casa, su risa llenaba el pequeño espacio y levantaba el ánimo de todos los que la rodeaban. Por las tardes, cuando se reunían en torno a una pequeña comida, ella contaba historias de su infancia, compartiendo recuerdos que brillaban con la calidez de un pasado que a Jamal le parecía casi mágico. Jamal no se daba cuenta de que su habilidad se debía más a la necesidad que a la elección. Aunque sus comidas eran humildes, se compartían con amor y, para Jamal, eso era lo único que importaba. Pero quizá su vínculo más profundo era con su perra, Luna. Luna había entrado en la vida de Jamal de una forma que parecía casi predestinada. Un día, mientras trabajaba en el jardín con su padre, Jamal se fijó en una pequeña figura que merodeaba al borde del patio, una perra flaca y vacilante, de mirada cautelosa y sin pelo. Cuando Jamal se acercó a ella, se sobresaltó pero no huyó. Con suavidad, le tendió la mano y, tras lo que pareció una eternidad, ella lo olisqueó con cautela antes de dejarse acariciar. Luna había sido abandonada y Jamal, con una ternura poco común para su edad, supo inmediatamente que no podía dejarla atrás. A partir de ese momento, Luna se convirtió en su sombra. Le seguía a todas partes, del jardín al arroyo y de vuelta a casa, con una lealtad inquebrantable. Era su confidente, testigo mudo de sus sueños, sus frustraciones y sus silenciosos momentos de asombro cuando se tumbaba en la hierba por la noche y contemplaba la inmensidad de las estrellas. Con Luna a su lado, se sentía como si pudiera enfrentarse a cualquier cosa, su compañía lo anclaba incluso en los días en que el peso de las luchas de su familia parecía demasiado pesado de soportar. Por mucho que el amor de su familia lo fortaleciera, Jamal era lo bastante mayor como para percibir las grietas que se estaban formando en sus vidas. Su aldea se había visto afectada por una sequía, y los cultivos que una vez habían proporcionado una cosecha modesta pero fiable estaban empezando a marchitarse. La estación seca se había prolongado mucho más de lo esperado y cada día el padre de Jamal volvía del huerto con un poco más de preocupación en el rostro. Los vecinos compartían historias similares de lucha por llegar a fin de mes, y todo el pueblo parecía cargar con un peso colectivo, la risa y la energía que antes llenaban el aire ahora teñidas de un temor tácito. Sus padres intentaban ocultarle el alcance de sus penurias, pero Jamal escuchaba sus conversaciones nocturnas. Escuchaba cómo su madre se preocupaba por la escasez de alimentos y cómo su padre hablaba en voz baja de buscar un trabajo extra, incluso si eso significaba viajar lejos. Por primera vez, Jamal comprendió que el modo de vida de su familia era más frágil de lo que pensaba, que la seguridad que siempre había dado por sentada podía verse alterada por fuerzas que escapaban a su control. Sin embargo, en medio de esta creciente incertidumbre, su madre seguía animándole a soñar. En la penumbra de su casa, su hermana le ayudaba a leer y su madre le contaba historias de lugares más allá de su pueblo, lugares que probablemente nunca vería, pero lugares que quería que Jamal imaginara, aunque solo fuera para sentir que el mundo podía ser más grande que las luchas que les rodeaban. Ella creía que la educación era su salida, una oportunidad para liberarse del ciclo de penurias. Era una fe a la que se aferraba ferozmente, incluso cuando su situación era cada vez más desesperada. Una tarde, sentados al aire libre, mirando cómo el sol se ocultaba en el horizonte, su padre habló por fin de lo que todos sentían que se avecinaba.
Explicó que era poco probable que la sequía terminara pronto y que tendrían que tomar decisiones difíciles. En el pueblo se hablaba de otros que se marchaban con la esperanza de encontrar mejor suerte en otros lugares. Cuando Jamal miró a sus padres a la cara, pudo ver la angustia en sus ojos, la forma en que sus sueños para él estaban atados a esperanzas que estaban cada vez más fuera de su alcance. Se dio cuenta de que su familia estaba al borde del cambio y eso le asustó de una forma que no podía expresar. Aquella noche, tumbado en la cama con Nuna acurrucada a su lado, Jamal se aferró al consuelo de su calor y su presencia. Nunca había conocido nada más allá de su aldea, y la idea del cambio le llenaba tanto de miedo como de curiosidad. Sabía que sus padres querían darle una vida mejor, en la que pudiera ser libre para aprender y crecer, sin el peso constante de la supervivencia. Pero aún no podía entender lo que eso significaba para su familia, para su hogar. Lo único que sabía era que, pasara lo que pasara, quería permanecer cerca de Luna y proteger a su familia como ellos le habían protegido a él. En los días siguientes, el ambiente en su casa cambió. Las conversaciones eran más serias y sus padres empezaron a discutir opciones que antes habían descartado como imposibles. Parecía que cada opción conllevaba sus propios riesgos y sacrificios. Jamal, joven como era, sentía el peso de estas decisiones presionándole, como si formara parte de una historia mucho más grande que él, una historia de supervivencia que no tenía un final seguro. Por ahora, sin embargo, intentaba aferrarse a las pequeñas comodidades que hacían que su mundo pareciera estable, el jardín, las historias de su madre, las lecciones de su hermana y, sobre todo, la tranquila presencia de Luna a su lado. Mientras yacía bajo las estrellas por última vez, Jamal sintió que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que aún no podía imaginar. No tenía forma de saber lo que le depararía el futuro, pero sacaba fuerzas del amor de su familia y de la lealtad de su perro. Con Luna a su lado, se sentía preparado para afrontar lo que viniera, con el corazón fortalecido por los recuerdos de su pueblo, su familia y los sueños que habían tejido juntos en los tranquilos espacios de sus vidas. En los días previos a su partida, la casa de Jamal se llenó de una energía nerviosa. Su familia llevaba semanas preparándose para abandonar su pueblo, despidiéndose en silencio y ordenando las pocas pertenencias que podían llevarse. La madre de Jamal había escrito a su hermano en Estados Unidos que había prometido ayudarles a instalarse cuando llegaran. Para Jamal, la idea de marcharse era agridulce, dejaba atrás todo lo que le era familiar, pero la idea de una nueva vida le resultaba emocionante. Los padres de Jamal habían intentado mantener un ambiente esperanzador, recordándole las oportunidades que les esperaban al otro lado del océano. Su padre le susurraba a menudo promesas de una nueva escuela, de parques verdes y de un mundo bullicioso que él nunca había imaginado. Amara, la hermana de Jamal, aunque mayor y más reservada, también estaba encantada con la idea de empezar de cero. Ya había empaquetado y vuelto a empaquetar sus pocos objetos preciados, un pequeño manojo de recuerdos que no podía soportar dejar atrás. La noche antes de partir, una tormenta empezó a oscurecer el cielo. Jamal observó con los ojos muy abiertos cómo las nubes se amontonaban sobre su aldea, pesadas y oscuras. El viento se levantó, agitando los árboles y enviando las primeras gotas de lluvia sobre la tierra reseca. Al principio fue una lluvia suave, que alivió a la aldea empapada de calor. Pero pronto, el viento se volvió feroz y la lluvia se convirtió en un aguacero incesante. En pocas horas, la tormenta se convirtió en una fuerza monstruosa. Los truenos estallaron como un grito de rabia, los relámpagos iluminaron el cielo y el viento rugió con una intensidad que Jamal nunca había experimentado. Su familia se acurrucó en su pequeña casa, y Jamal abrazó a Luna con fuerza, sintiendo que su corazón latía deprisa contra su propio pecho. Las paredes familiares que siempre los habían cobijado ahora temblaban y gemían contra los embates de la tormenta. Rezaron juntos, con las voces temblorosas por la esperanza de que su hogar resistiera. Pero la tormenta era implacable. Los vientos aullaban con más fuerza, sacudiendo las ventanas hasta hacerlas añicos, enviando fragmentos de cristal volando por la habitación. La lluvia entraba a raudales por el techo, empapando todo lo que había a la vista, mientras las paredes temblaban como si fueran a ceder en cualquier momento. Justo cuando pensaban que la situación no podía empeorar, un estruendo ensordecedor hizo que el techo se derrumbara.
En ese momento, Jamal sintió que la mano de su madre tiraba de él hacia ella, cubriéndolo con sus brazos, abrazándolo con una fuerza nacida del amor y la desesperación. Todo se volvió oscuro. Cuando Jamal despertó, estaba solo, con el cuerpo dolorido y cubierto de polvo y escombros. Luna estaba tumbada a su lado, acariciándole la mejilla, y su presencia le tranquilizaba en medio de las silenciosas secuelas de la tormenta. Lentamente, miró a su alrededor, con el corazón encogido al ver su casa en ruinas. Las paredes se habían derrumbado, las vigas yacían esparcidas por el suelo y todo lo que poseían estaba enterrado bajo los escombros. La tormenta había pasado y solo había dejado destrucción a su paso. Con los miembros temblorosos, Jamal avanzó a trompicones entre los escombros, llamando a su familia con la voz ronca por el miedo. Pero no obtuvo respuesta. Pasaron horas buscando, aferrándose a la esperanza de que, de algún modo, hubieran sobrevivido. Pero cada momento confirmaba sus peores temores. Jamal estaba solo. En los días siguientes, recorrió el pueblo, que ahora era un paisaje de ruinas y dolor. Los vecinos que había conocido toda su vida le dirigían miradas silenciosas y afligidas, cada uno de ellos conmovido por sus propias pérdidas, demasiado abrumados para proporcionarle el consuelo que buscaba. Algunos intentaron ayudarle, llevándole trozos de comida u ofreciéndole un breve refugio, pero Jamal sintió el peso aplastante de su aislamiento. Sin su familia, el pueblo que una vez sintió como su hogar se había convertido en un desolado recordatorio de todo lo que había perdido. Luna se convirtió en su compañera constante, una pequeña luz en la oscuridad que le rodeaba. Se sentaba a su lado mientras él miraba el sol ocultarse en el horizonte, lamiéndole la mano con suavidad cada vez que sus hombros se estremecían con lágrimas silenciosas. Juntos buscaban comida, compartían lo que encontraban y, por la noche, Luna se acurrucaba a su lado, con su calor como bálsamo contra la soledad que les apremiaba por todas partes. Jamal se aferraba a los recuerdos de su familia, el modo en que la risa de su madre llenaba la habitación, la mano tranquilizadora de su padre sobre su hombro, la suave voz de Amara leyéndole cuentos antes de dormir. Estos recuerdos se convirtieron en su consuelo, un frágil recordatorio del amor que una vez lo había rodeado. Pero cada día que pasaba, le resultaba más difícil aferrarse a ellos, se le escapaban como granos de arena entre los dedos. Una noche, tumbado bajo las estrellas, Jamal recordó las cartas que su madre había enviado a su hermano en Estados Unidos. Hablaba a menudo de él, con la esperanza de que les ayudara a construir una nueva vida. Por primera vez desde la tormenta, un rayo de esperanza brilló en el interior de Jamal. Tal vez, pensó, si podía encontrar a su tío, aún tendría una oportunidad de cumplir el sueño de su familia, de llegar al lugar que su madre había deseado tan desesperadamente para ellos. Pero el viaje era desalentador. Había oído historias de personas que hacían el peligroso viaje a América, historias llenas de penurias y pérdidas. Él no era más que un niño, solo a excepción de Luna, su leal amiga, que nunca se separaba de él. Sin embargo, cuando la miró, con sus ojos oscuros llenos de una confianza inquebrantable, sintió que en su interior se instalaba una tranquila determinación. Si quería sobrevivir, tendría que ser valiente, por su familia, por Luna y por la vida que su madre había soñado. El pueblo de Jamal ya no era el lugar seguro y cálido que había sido. El huracán la había despojado de su vitalidad, dejando los edificios destrozados, las vidas fracturadas y el futuro incierto. Para Jamal, cada esquina y cada calle llevaban el peso de sus recuerdos, recuerdos de una familia a la que nunca volvería a ver, sueños que habían sido barridos tan rápidamente como la propia tormenta. Pasó sus últimos días en el pueblo con un amable vecino que lo acogió, compartiendo la poca comida y cobijo que podían ofrecerle. Sin embargo, el pueblo, que una vez fue todo su mundo, se había convertido en un lugar de sombras y recuerdos. Jamal sabía que no podía quedarse. Si quería cumplir los deseos de su familia, tenía que encontrar fuerzas para marcharse. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo y pronto la gente se enteró del plan de Jamal de buscar a su tío en Estados Unidos. No era tarea fácil, sobre todo para un chico joven, pero su vecina se empeñó en ayudarle a dar los primeros pasos. Le preparó lo mejor que pudo con los pocos recursos de que disponía, reuniendo una pequeña bolsa con lo esencial, comida seca, una cantimplora y algo de dinero.
Le dio un trozo de papel con la dirección de su tío en Texas cuidadosamente escrita, instándole a que se aferrara a ella con fuerza, ya que era el único vínculo con la familia que le quedaba. Aunque la vecina no podía ofrecerle mucho, su amabilidad llenó a Jamal de una gratitud agridulce, dándole el valor que necesitaba para dar un paso adelante hacia lo desconocido. Cuando Jamal atravesó el pueblo por última vez, la gente se detuvo a observarlo, asintiendo solemnemente con la cabeza y bendiciéndolo en silencio. Comprendían el peso de su viaje, el dolor de dejar atrás el único lugar que había conocido. Algunos le entregaron pequeñas ofrendas, unas monedas, una pieza de fruta, un simple paño para abrigarse, todos ellos recordatorios de que no estaba solo, aunque se hubiera quedado sin su familia. Cada regalo era un símbolo de esperanza, una pequeña luz que parpadeaba ante el desalentador viaje que tenía por delante. Sujetando con fuerza la correa de Luna, Jamal sintió su reconfortante presencia mientras trotaba a su lado, sin apartar de él sus leales ojos. Luna también era su familia y, mientras estuviera a su lado, Jamal sabía que no se sentiría completamente perdido. El día de su partida llegó antes de lo que Jamal esperaba. Con su pequeña bolsa colgada del hombro, la preciosa nota con la dirección de su tío guardada en el bolsillo y Luna cerca de él, se dirigió a las afueras del pueblo. El miedo le oprimía el corazón, pero bajo ese miedo había un destello de determinación, una tranquila resolución de encontrar la vida que su familia había querido para él. Echó un último vistazo al paisaje que le era familiar, a los árboles que se mecían suavemente como despidiéndose y a las montañas que se alzaban en la distancia. Era un adiós a su pasado, a la inocencia que había perdido tras la tormenta. El camino de Jamal estaba lleno de incertidumbre, pero sentía la fuerza del amor de su familia guiando sus pasos. A cada paso que daba, llevaba consigo su recuerdo y se prometía a sí mismo que sobreviviría, no solo por su propio bien, sino para honrar su legado. Se agachó para acariciar la cabeza de Luna, sintiendo su calor bajo la mano, y juntos se pusieron en marcha, abandonando el único mundo que habían conocido para adentrarse en un vasto y desconocido viaje. Y así, con tan solo una pequeña bolsa de pertenencias rescatadas de los restos del naufragio, Jamal se preparó para abandonar el lugar al que había llamado hogar, adentrándose en un futuro desconocido con Luna a su lado. No sabía lo que le esperaba, pero sabía que no podía quedarse. El viaje no se parecía a nada que Jamal hubiera experimentado antes. Abandonar la aldea había sido un paso desalentador, pero nada podría haberle preparado para los agotadores días y noches que siguieron. Luna y él viajaron casi siempre a pie, por carreteras desconocidas que serpenteaban entre pueblos y extensiones de tierra. El terreno cambiaba de senderos rocosos a caminos arenosos, de densos matorrales a amplias llanuras desoladas. A veces, el viento aullaba a su alrededor, un recordatorio de la furia que se había llevado todo lo que él apreciaba. Y por la noche, cuando el silencio se asentaba como una pesada manta sobre la tierra, Jamal y Luna yacían juntos, con el calor de la perra como un pequeño consuelo contra el frío que le calaba los huesos. A medida que los días se convertían en semanas, Jamal y Luna aprendieron a sobrevivir con poco. Las provisiones que le había enviado su vecino se agotaban rápidamente, lo que le obligaba a depender de la generosidad de los extraños y de lo que pudiera rebuscar. De vez en cuando, encontraba una pieza de fruta en un puesto del mercado o algún transeúnte amable le regalaba un mendrugo de pan. Pero esa amabilidad era rara, mucha gente miraba hacia otro lado, recelosa del chico y su perro, viendo solo dos bocas más que alimentar en un mundo en el que todos pasaban apuros. Jamal aprendió a tragarse su orgullo y a dejar que Luna fuera su guía, ya que su sensible olfato a veces les guiaba hasta restos de comida o fuentes de agua ocultas a la vista. A pesar de su juventud, Jamal se sentía cada vez más fuerte y su determinación aumentaba con cada dificultad a la que se enfrentaba. Cruzar las fronteras se convirtió en un reto especial, ya que cada una presentaba nuevos obstáculos. Había guardias apostados en los puestos de control y vallas que se extendían a lo largo de kilómetros, con algún que otro punto débil por el que podía colarse sin ser visto. A veces seguía a grupos de inmigrantes, con la esperanza de que la multitud le proporcionara algo de cobertura. Sin embargo, había momentos en los que el corazón le latía en el pecho, cada sombra le parecía un enemigo, cada susurro una amenaza potencial. El viaje le había transformado,
y su inocencia se había visto templada por la férrea determinación de sobrevivir. Y siempre tenía a Luna a su lado. Era más que su compañera, era su protectora y su amiga. Había noches en las que estaba demasiado cansado para pensar, con el cuerpo dolorido por las horas de caminata, pero Luna acurrucaba la cabeza contra su mano, instándole a seguir. Su instinto era inestimable cuando se encontraban con peligros en el camino. Gruñía suavemente cuando los extraños se acercaban demasiado, o ladraba con fuerza para advertirle de que se acercaban vehículos que podían desviarse de la carretera y herirles. Su lealtad era inquebrantable y Jamal sabía que, pasara lo que pasara, no estaba solo mientras ella estuviera con él. Una noche, mientras se escondían en un denso matorral para descansar, un grupo de viajeros se cruzó en su camino. Jamal, agotado pero cauteloso, los observó desde la distancia, debatiéndose entre acercarse o no. Parecían familias, las madres sostenían a sus hijos, los padres llevaban bolsas cargadas con el peso de todo lo que poseían. En ellos vio un reflejo de su propia lucha, el mismo cansancio grabado en sus rostros, la misma desesperación silenciosa en sus ojos. Se preguntó si alguna vez se encontraría entre un grupo así, compartiendo su viaje con otros que comprendieran su difícil situación. Pero dudó, receloso de confiar con demasiada facilidad, y prefirió mantener las distancias. Su mundo se había reducido a Luna y a él, un dúo unido por la supervivencia. A medida que pasaban los días, Jamal se enfrentaba a momentos en los que pensaba que no sobreviviría. El hambre le roía el estómago, sentía los miembros pesados como la piedra y a menudo tenía la garganta reseca por el sol implacable. Sin embargo, siguió adelante, impulsado por los recuerdos de su familia y la promesa de que su tío le esperaba al otro lado. Cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la sonrisa de su madre, las palabras de aliento de su padre y la risa de su hermana. Estos recuerdos le alimentaban, convirtiéndose en el fuego que le hacía seguir adelante, paso a paso. Una noche, mientras se refugiaba en las sombras de una parada de autobús abandonada, Jamal conoció a un desconocido que se dio cuenta de su lucha y le ofreció agua y una pequeña hogaza de pan. El hombre, también emigrante, habló poco pero señaló hacia el horizonte, indicando que el viaje estaba lejos de terminar. Sin embargo, en los ojos del desconocido, Jamal vio un rayo de esperanza, un recordatorio de que la bondad puede existir incluso en los momentos más sombríos. Con gratitud, Jamal aceptó la comida y la compartió con Luna, que le lamió las manos agradecida. Fue un pequeño momento, pero reavivó sus fuerzas y se prometió a sí mismo que se aferraría a ellas en los días venideros. Aunque Jamal se enfrentó a la hostilidad en la carretera, encontrándose con gente que se mofaba de él o le espantaba, aprendió a protegerse emocionalmente. Estos encuentros le hicieron más resistente, agudizaron sus instintos y le enseñaron en quién confiar y a quién evitar. Se volvió precavido, atento a cada sombra que se movía y a cada paso que se acercaba. Su sentido de la supervivencia se afinó, guiado por una mezcla de valentía, intuición y la presencia siempre vigilante de Luna. Ella se había convertido en su guardiana en más de un sentido, y su feroz lealtad era un recordatorio constante del vínculo que compartían. Un vínculo forjado a través de las dificultades compartidas y un acuerdo tácito de que se protegerían el uno al otro a toda costa. El camino los agotó, pero también los unió más. Jamal hablaba con Luna mientras caminaban, compartiendo sus pensamientos, sus miedos y sus sueños. A veces se imaginaba cómo sería su vida cuando llegaran a casa de su tío, un hogar en el que por fin podrían descansar, un lugar en el que Luna podría correr libremente y él podría ir a la escuela y labrarse un futuro. Estos sueños le hacían seguir adelante, cada uno de ellos pintando una imagen vívida que le empujaba hacia adelante, ofreciéndole un rayo de esperanza frente a la abrumadora adversidad. A través de ciudades, paisajes áridos y carreteras interminables, Jamal y Luna viajaron juntos y su vínculo se hizo inquebrantable. Se movían por el mundo como fantasmas, invisibles pero decididos, guiados únicamente por la esperanza de Jamal y la lealtad inquebrantable de Luna. Y aunque el viaje estaba lejos de terminar, con cada prueba a la que se enfrentaban se acercaban más a un nuevo comienzo, uno que Jamal creía de todo corazón que llegaría. El desierto era inmenso, se extendía en una interminable extensión de arena y piedra que parecía tragarse a Jamal y Luna enteros.
Llevaban días caminando bajo un sol abrasador, con la garganta seca y el cuerpo agotado. Jamal apenas podía mantener los ojos abiertos, la vista se le nublaba a cada paso y las piernas le temblaban bajo el peso del cansancio. Luna, su fiel compañera, trotaba a su lado, aunque sus pasos eran lentos y fatigosos, con la lengua colgando de la boca mientras jadeaba por el calor agobiante. Habían llegado tan lejos y, sin embargo, la frontera parecía tan distante como el día en que partieron. Al subir una pequeña cuesta, Jamal tropezó y estuvo a punto de caer de rodillas, pero siguió adelante. A cada paso, se recordaba a sí mismo por qué había emprendido este viaje, la esperanza que representaba la dirección de su tío, la posibilidad de un hogar seguro y un futuro. La presencia cálida y firme de Luna a su lado le ayudó a seguir adelante. En el vasto vacío, su compañía lo mantenía atado a su objetivo, incluso cuando cada fibra de su ser lo instaba a detenerse y rendirse a la fatiga. El sol empezaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el paisaje, cuando Jamal divisó algo a lo lejos. Al principio, pensó que era un espejismo, un truco de su mente agotada. Pero al parpadear, se dio cuenta de que era un vehículo y una figura solitaria de pie junto a él, perfilada contra el resplandor dorado del horizonte desértico. El pánico se apoderó de él, pero le faltaron fuerzas para darse la vuelta y huir. Lo único que podía hacer era seguir adelante, con el cuerpo moviéndose casi mecánicamente, Luna siguiendo su ritmo, percibiendo cada una de sus necesidades. La figura se hizo más nítida y el corazón de Jamal latió con fuerza al reconocer el uniforme oscuro de un agente de la patrulla fronteriza. Le invadió el miedo, había oído historias de otros inmigrantes, de centros de detención y familias destrozadas. Pero no le quedaban fuerzas para escapar, no tenía otra alternativa que caminar hacia el destino que le aguardaba. Luna se tensó a su lado, como si ella también percibiera la importancia del momento. Cuando se acercaron, el oficial dio un paso al frente. Su rostro estaba ensombrecido por el ala de su sombrero, pero Jamal podía ver sus ojos, de un azul penetrante que se suavizó al contemplar lo que tenía delante. El agente, cuyo nombre rezaba, Ryan, estaba acostumbrado a la dura realidad de la patrulla fronteriza. Había visto cruzar a innumerables personas, a menudo exhaustas y desesperadas, pero había algo en Jamal y Luna que le impresionó profundamente. La cara del chico era una mezcla de agotamiento y determinación, y la perra que tenía a su lado era algo más que una mascota, era su protectora, su familia, todo su mundo. Ryan podía ver que estaban deshidratados, probablemente llevaban días de viaje sin comer ni descansar. Todos los protocolos le indicaban que los detuviera inmediatamente, que llevara al niño al centro de detención más cercano, donde sería procesado y, si tenía suerte, reunido con su familia. Sin embargo, en Ryan había dulzura, una empatía que rara vez se había permitido sentir en su trabajo. En contra de las normas arraigadas en él, sintió una oleada de compasión. Metió la mano en el bolso y sacó una botella de agua y un paquete de galletas. Se arrodilló y se las tendió a Jamal, que abrió los ojos sorprendido. A Jamal le temblaron las manos cuando cogió el agua, desenroscó el tapón y se la llevó a los labios agrietados, saboreando el fresco alivio. Luna, que lo observaba, pareció darse cuenta de que por fin estaban a salvo, aunque solo fuera por un momento. Miró a Ryan con fijeza y él le tendió la mano para que lo olfateara con cautela. Sabía que los animales podían percibir las intenciones de una persona, y esperaba que ella confiara en él lo suficiente como para permitirle acercarse. Cuando Jamal y Luna terminaron de comer, Ryan se agachó y miró a Jamal con una comprensión tácita. El chico no habló, pero sus ojos le dijeron a Ryan todo lo que necesitaba saber, las dificultades, el miedo y la esperanza que habían alimentado su viaje. La mente de Ryan se agitó mientras pensaba qué debía hacer. Sabía lo que dictaba el protocolo, pero su corazón le instaba a encontrar otro camino. No podía romper la esperanza del chico, no después de todo lo que había soportado para llegar a este punto. Ryan se enderezó y miró hacia la frontera, donde el centro de procesamiento se alzaba a kilómetros de distancia. Si entregaba a Jamal, el chico se enfrentaría a un futuro incierto, quizá separado de la única familia que le quedaba. Y la perra también se quedaría atrás, sin poder acompañarle en el mundo estéril e impersonal de las instalaciones de inmigración.
Ryan sintió una oleada de protección hacia ambos. Una vez tomada la decisión, hizo un gesto a Jamal para que le siguiera hasta el vehículo. Había decidido llevarlos a un puesto cercano, un refugio pequeño y poco utilizado donde el chico pudiera descansar y comer sin miedo. Era una pequeña apuesta, iría en contra de las órdenes oficiales, pero no tenía el corazón para rechazarlos. Jamal vaciló, inseguro de lo que estaba ocurriendo, pero la amabilidad en los ojos de Ryan le tranquilizó. Cuando llegaron al vehículo, Ryan subió a Luna al asiento trasero, permitiéndole descansar su cuerpo cansado. Abrió la puerta del copiloto para Jamal, que se deslizó dentro sin apartar la mirada de Ryan, que volvió al asiento del conductor y miró a Luna con una suave sonrisa. Condujeron a través del crepúsculo que se desvanecía, el desierto pintado en tonos azules y púrpuras a medida que descendía la noche. El refugio era una estructura pequeña y desgastada, alejada de las principales rutas de patrulla. Ryan ya lo había utilizado antes en casos de emergencia, pero nunca así. Mientras conducía a Jamal y Luna al interior, encendió una luz tenue que iluminó un espacio lleno de suministros básicos. Puso una manta en el suelo para Luna, que se acomodó agradecida, con el cuerpo por fin relajado por primera vez en días. Encontró más agua y un par de barritas energéticas y se las dio a Jamal, que las aceptó con silenciosa gratitud. Sentado frente a Jamal, Ryan sintió que una silenciosa tristeza se apoderaba de él. Sabía que este momento de santuario era temporal, que pronto tendría que tomar decisiones difíciles sobre qué hacer a continuación. Pero por el momento, se concentró en mantenerlos a salvo, en darles a Jamal y Luna una noche de descanso libre del miedo que había perseguido cada uno de sus pasos. Con el paso de las horas, Jamal se sumió en un profundo sueño, con el rostro ablandado por la paz que le había eludido durante tanto tiempo. Ryan estaba sentado cerca, vigilando al chico y a su perro, y sentía un peso desconocido que le presionaba. Pensó en su propia familia, en las comodidades que daba por sentadas, y le dolió el corazón por aquel chico que se había enfrentado a tantas cosas con tan tranquila resistencia. Ryan sabía que sus actos tendrían consecuencias, pero estaba dispuesto a afrontarlas. En la quietud de la noche, se encontró haciendo una promesa silenciosa a Jamal y Luna, que haría todo lo que estuviera en su mano para ayudarles a alcanzar la vida que se merecían, incluso si eso significaba romper todas las reglas que había jurado respetar. Ryan sabía que Luna no podía quedarse con Jamal en el centro de detención. La idea de separar al niño de su querida perra le resultaba difícil, pero era necesario, al menos por un tiempo. Se arrodilló junto a Jamal, que lo miraba con preocupación, abrazando a Luna con fuerza. Con suavidad, Ryan aseguró a Jamal, prometiéndole que él mismo cuidaría de Luna y que pronto se reunirían. Con un último abrazo a regañadientes, Jamal la soltó y Luna siguió a Ryan, mirando hacia atrás como si comprendiera que su trabajo consistía en esperar pacientemente. En los días siguientes, Jamal echó muchísimo de menos a Luna. Cada día le parecía más largo y solitario sin su calor familiar a su lado. Pero Ryan le visitaba siempre que podía, llevándole pequeños consuelos en forma de fotos y noticias sobre el bienestar de Luna. Le enseñaba a Jamal instantáneas de Luna tomando el sol, jugando alegremente en su jardín o descansando en una manta cerca de su puerta. Con cada foto, los ojos de Jamal se iluminaban y la preocupación y la soledad desaparecían un poco más. Las anécdotas de Ryan sobre las travesuras de Luna, por ejemplo, como había mordido uno de sus zapatos, arrancaban sonrisas e incluso carcajadas a Jamal. Ryan sabía que estas visitas eran un salvavidas para el niño y se esforzaba por hacer que cada una de ellas contara, dándole esperanza y la seguridad de que Luna estaba bien cuidada. Además de pasar tiempo con Jamal, Ryan estaba decidido a cumplir su promesa de encontrar al tío de Jamal. Su búsqueda le llevó a ponerse en contacto con abogados de inmigración locales especializados en la reunificación de familias separadas. Los días se convirtieron en semanas, pero Ryan persistió, sorteando obstáculos burocráticos y registros incompletos. La comunidad también empezó a apoyar a Jamal, conmovida por su resistencia y su historia. Los vecinos donaron ropa, libros y otros artículos de primera necesidad, y algunos incluso ofrecieron su apoyo en caso de que fuera necesaria una representación legal para ayudar a Jamal a mantenerse a salvo.
La dedicación de Ryan dio sus frutos un día en que apareció una información crucial, un reciente aviso de traslado con la nueva dirección del tío de Jamal en Texas. Con el corazón palpitante, Ryan compartió la noticia con Jamal, mostrándole la dirección y los pocos detalles que habían encontrado. La cara de Jamal se llenó de esperanza y alivio. Su viaje a Estados Unidos había sido difícil, pero ahora, por fin, había un destino tangible, un lugar y una persona esperándole. La separación de Luna había sido soportable porque Ryan había cumplido su promesa, y ahora existía la posibilidad de reunirse en el futuro tanto con su perro como con su familia. A medida que se acercaba el día de su liberación, aumentaba la expectación de Jamal. Ryan prometió acompañarle a Texas y facilitar el reencuentro, decidido a acompañarle en el tramo final de su viaje. Jamal ansiaba estar con su tío, una conexión con la familia que había perdido, y volver a ver a Luna, la única compañera que había estado con él en todo momento. En esos últimos días, el vínculo entre Jamal y Ryan se hizo más fuerte. Ryan podía ver el valor y la fuerza de Jamal, un chico que había soportado las dificultades con resistencia y gracia. Y mientras se preparaban para el viaje que tenían por delante, había un entendimiento tácito entre ellos, habían superado esto juntos, con la ayuda de Ryan mucho más allá del deber, basada en un cuidado genuino. El viaje de Jamal estaba a punto de llegar a un nuevo comienzo, uno lleno del calor de la familia, la compañía de Luna y un futuro que, aunque desconocido, estaba lleno de posibilidades. El día en que Jamal iba a reunirse con su tío, sintió una mezcla de emoción y nervios revoloteando en su interior. Su tío era un pariente al que nunca había conocido en persona, del que solo había oído hablar, una figura lejana que se había convertido en su último lazo familiar tras todo lo que había perdido. Pero ahora, ese hilo se había entretejido en algo real, la oportunidad de un nuevo comienzo, de una familia, de una vida que por fin le permitiera volver a soñar. El agente Ryan, que había sido un pilar de apoyo constante, fue el primero en llevarle a Luna. Cuando Jamal estaba en el centro de la bulliciosa terminal, vio que Ryan se acercaba con Luna trotando ansiosamente a su lado, con los ojos brillantes al reconocer a su joven amo. Cuando por fin vio a Jamal, echó a correr hacia él con la energía alegre que solo un perro leal podía tener después de una separación tan larga. Jamal se arrodilló, con los brazos abiertos, y Luna saltó a su abrazo, apretando el hocico contra su cuello como si quisiera asegurarse de que realmente estaba allí. Los dedos de Jamal se hundieron en su pelaje y, en ese momento, la pesadez que había llevado durante el viaje pareció disolverse, sustituida por el amor puro y sin complicaciones que Luna traía consigo. El vínculo entre ellos no había hecho más que fortalecerse a través de las dificultades, y ahora, juntos de nuevo, sentía que por fin estaban completos. Entonces, cuando la reunión se calmó, Jamal levantó la vista y vio a un hombre de pie a pocos pasos. Su tío era alto, con ojos amables que miraban a Jamal con calidez y un rastro de tristeza, como si pudiera sentir el peso de todo lo que el chico había soportado. Con una sonrisa suave y vacilante, dio un paso adelante y Jamal se levantó para ir a su encuentro. Hubo un momento de vacilación, un silencioso intercambio de miradas, y luego su tío abrió los brazos de par en par, invitando a Jamal a un abrazo que se sintió como un puente que salvaba la distancia de años y kilómetros que los separaba. Para Jamal, fue como entrar en un refugio, una sensación de familia y seguridad perdida hacía mucho tiempo que creía perdida para siempre. Los brazos de su tío le rodearon con fuerza y, en ese abrazo, Jamal sintió la promesa silenciosa de seguridad y pertenencia. El trayecto hasta la casa de su tío estuvo lleno de silenciosa expectación. Jamal estaba sentado con Luna acurrucada a su lado, con una mano apoyada en su espalda, sintiendo una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Cuando entraron en la entrada de la casa de su tío, Jamal vio la sencilla casa rodeada de un pequeño jardín bien cuidado y árboles que daban sombra al patio. La escena era tranquila y acogedora, un marcado contraste con el caos y la incertidumbre de los últimos meses. Al salir del coche, sintió el primer atisbo de alivio, este iba a ser su hogar. Su tío le dio una calurosa bienvenida y le enseñó la pequeña pero confortable casa. Le señaló la nueva habitación de Jamal, un espacio propio, con una cama y un escritorio, e incluso una ventana que daba al patio trasero.
Era la primera vez en meses que Jamal tendría un lugar que podía llamar suyo. Desembaló sus pertenencias, sintiendo una profunda satisfacción al guardar sus cosas, ordenándolas en cajones, sabiendo que no sería necesario volver a empaquetarlas apresuradamente. Luna encontró su sitio a los pies de su cama, acurrucándose como si ella también comprendiera que aquel era ahora su lugar. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños y significativos pasos hacia la normalidad. Su tío lo matriculó en una escuela cercana, y Jamal se encontró ansioso por aprender, absorbiendo las lecciones con una determinación que provenía de las luchas a las que se había enfrentado. Aunque la curva de aprendizaje era empinada, sus profesores eran pacientes y su tío pasaba las tardes ayudándole con los deberes, explicándole pacientemente todo lo que le resultaba confuso. Cada día, Jamal se sentía más seguro de sí mismo y su espíritu y curiosidad se despertaban a medida que descubría un mundo con el que solo había soñado. Por las tardes, Jamal y Luna exploraban el barrio y solían pasear por el parque cercano, donde jugaban otros niños y se reunían las familias. La gente de su nueva comunidad era acogedora y, poco a poco, Jamal empezó a hacer amigos, formando vínculos que llenaron los espacios dejados por su familia perdida. Su tío le animó a practicar deporte, al ver la energía de Jamal y cómo Luna le perseguía con un entusiasmo sin límites. Juntos, corrían por los campos abiertos, compitiendo entre sí, con el alegre ladrido de Luna resonando mientras se movían, libres y desahogados. Luna también encontró su lugar en la familia. Su tío, un hombre tranquilo que también había conocido la pérdida, llegó a querer a la leal perra que tanto había protegido a su sobrino. A menudo le lanzaba una pelota en el patio o compartía una golosina con ella mientras él y Jamal se sentaban juntos por las tardes, hablando de todo y de nada, dejando que su vínculo se profundizara y creciera. Luna había sido la compañera inseparable de Jamal y ahora era una parte muy querida de su familia, su presencia era un recordatorio de la resistencia y del viaje que todos habían hecho para llegar hasta aquí.